Un suave tintineo de la campanilla sobre la puerta de la barbería sacó a Sofía Reyes de su concentración. Al levantar la vista del brillo de sus tijeras, la cruda luz del otoño que se derramaba por la entrada la cegó por un instante. En el umbral se recortaba la figura de un hombre alto y demacrado, con la mano firmemente apoyada en el hombro de un niño pequeño. Los ojos del hombre recorrieron el local con nerviosismo, como si estuviera catalogando cada salida y cada rostro. «Solo un corte», musitó, empujando al niño con delicadeza hacia adelante. «Nada especial». El niño, que no tendría más de 7 años, avanzó con un movimiento casi mecánico hacia la silla. Su cabello oscuro, lacio y grasiento, le caía sin vida sobre el cuello. Cuando Sofía le colocó la capa sobre sus delgados hombros, sintió un leve estremecimiento bajo su tacto. «¿Cómo te llamas, corazón?», le preguntó ella, buscando su mirada en el espejo. «Leo», susurró él, en un hilo de voz apenas audible. Mientras Sofía levantaba el cabello de su nuca, el peine se enganchó en algo. Con cuidado, separó los mechones enmarañados y, de repente, se quedó helada. Sintió un vuelco en el estómago, como un ascensor en caída libre. Debajo de aquella fina capa de pelo yacía algo que le heló la sangre, una visión que ningún barbero, por veterano que fuera, debería presenciar jamás en la cabeza de un niño. «Dios mío», susurró, incapaz de disimular su horror. Al instante, la cabeza del padre se irguió. «¿Pasa algo?». Pero Sofía ya no lo escuchaba. Su mano ya buscaba el teléfono. Si esta historia te atrapa, deja un me gusta y comparte qué te parece en los comentarios, contándonos desde qué ciudad nos escuchas. Y ahora, la historia continúa. Villa Esperanza, un pueblo acunado entre colinas ondulantes y densos bosques de robles, era ese tipo de lugar donde la gente aún dejaba las puertas sin cerrojo y llevaba un guiso caliente a un vecino enfermo. La calle principal era un modesto desfile, una oficina de correos, una cafetería, una ferretería, por supuesto, la barbería de Sofía. Su local, un estrecho edificio de ladrillos, se encontraba entre la farmacia y la oficina del periódico local. El gran escaparate de la barbería exhibía con orgullo un poste de barbero desgastado, que giraba sin cesar desde que el abuelo de Sofía lo inauguró en 1961. Sofía Reyes, a sus 45 años, con prematuros mechones plateados salpicando su cabello oscuro, nunca había planeado ser barbera. Había dedicado 18 años de su vida a ser paramédica, hasta que la muerte de su esposo, 4 años atrás, lo cambió todo. El duelo fue un peso insoportable. El hospital se había convertido en un laberinto de recuerdos, así que cambió las jeringas por las tijeras. Revivió la tienda de su abuelo y encontró un consuelo inesperado en el ritmo cadencioso del corte, el peine y la conversación. La gente decía que tenía un don para escuchar, y en un pueblo del tamaño de Villa Esperanza, un barbero lo oye todo. Mateo Vargas era distinto. Llegó a Villa Esperanza hacía 10 meses junto a su hijo Leo y alquiló la vieja cabaña de casa del señor Castillo, en las afueras del pueblo. Los susurros lo describían como un veterano de guerra con la mirada perdida y un surco permanente entre las cejas. Realizaba trabajos esporádicos, siempre pagaba en efectivo y se mantenía distante. A veces, en la tienda del pueblo, sus manos temblaban sin motivo aparente mientras su vista se perdía en la nada, como si contemplara algo que los demás no podían ver. El pequeño Leo Vargas era la sombra de un niño. Tenía las muñecas delgadas, la ropa demasiado grande y una mirada demasiado vieja para sus 7 años. Estuvo matriculado un breve tiempo en la escuela primaria de Villa Esperanza, hasta que Mateo decidió sacarlo para educarlo en casa. El niño rara vez hablaba más allá de un susurro, si es que hablaba. Sin embargo, Isabel Guzmán, que vivía cerca, juraba haberlo visto dibujando en la tierra fuera de la cabaña, creando imágenes tan detalladas y hermosas que te partían el corazón. Ricardo Mendoza llevaba 25 años siendo el jefe de policía de Villa Esperanza. Era un hombre de hombros anchos, pelo canoso y profundas arrugas alrededor de los ojos. Entrenaba al equipo infantil de béisbol y tenía una hija de 17 años con autismo. Ricardo entendía las dificultades de ser padre. Y también entendía la delgada línea que separa la dificultad de la negligencia. Había vigilado a los Vargas desde la distancia, con la persistente sensación de que algo no iba bien, pero sin tener nunca una razón para intervenir. Hasta hoy, los dedos de Mateo Vargas repiqueteaban nerviosos contra su muslo mientras observaba cómo el rostro de Sofía se transformaba. La mañana había comenzado como cualquier otra. Leo, silencioso durante el desayuno, apenas picoteaba los frijoles fríos que Mateo había calentado en un hornillo. El constante rascado del niño había empeorado en las últimas 2 semanas, hasta el punto de dejar manchas de sangre en su almohada. Mateo lo había intentado todo,
El ungüento de hierbas que su abuela juraba que era infalible, lavarle el pelo con vinagre diluido e incluso un caro champú medicado que le había costado el sueldo de un día entero en el aserradero. «Es solo una erupción», dijo Mateo, con una voz más áspera de lo que pretendía. «Los niños las tienen todo el tiempo». Pero el ojo entrenado de paramédica de Sofía sabía que aquello no era una simple erupción. Con suavidad, inclinó la cabeza de Leo hacia adelante, apartando el pelo enmarañado para revelar la causa de su espanto. El cuero cabelludo del niño era un campo de batalla. Piel roja, inflamada, cubierta de lesiones costrosas. En varios puntos, la piel se había abierto, supurando una secreción amarillenta. Un inconfundible olor a infección emanaba de las heridas. No, esto no era una erupción. Era una negligencia grave. «Señor Vargas», dijo Sofía, manteniendo la voz firme por el bien de Leo, «su hijo tiene una infección muy seria. Necesita atención médica de inmediato». La postura de Mateo se tensó. «La he estado tratando en casa, con remedios naturales. Mi abuela». «Esto no es algo que los remedios caseros puedan curar», lo interrumpió Sofía. Sus dedos todavía sondeaban con delicadeza el cuero cabelludo de Leo, quien permanecía inmóvil. Su única reacción era un parpadeo ocasional cuando ella tocaba un punto especialmente sensible. «Necesita antibióticos. Una limpieza adecuada». «¿Cuánto tiempo lleva así?» «Unos días», musitó Mateo, aunque la extensión de la inflamación contaba una historia muy diferente. En ese momento, la puerta de la barbería tintineó de nuevo. Entró Isabel Guzmán, con su pelo gris cuidadosamente recogido bajo un gorro de punto. A sus 75 años, Isabel era la historiadora no oficial de Villa Esperanza y la autoproclamada guardiana de todos los niños del lugar. Sus agudos ojos captaron de inmediato la tensión en el ambiente. «Buenos días, Sofía», dijo con alegría, pero su voz se apagó al ver el reflejo de Leo en el espejo. «Santo cielo, ¿qué le ha pasado a ese niño?» El rostro de Mateo se ensombreció. «No se meta donde no la llaman, señora». Isabel se irguió, sacando a relucir todo su 1,57 m de estatura. Cuando se trata del sufrimiento de un niño, todo el que tenga ojos para ver tiene el deber de preocuparse. De repente, el pequeño cuerpo de Leo se estremeció. Un violento temblor lo recorrió. Sofía le puso la mano en la frente y sintió el calor abrasador de la fiebre. «Está ardiendo», dijo, con la alarma creciendo en su voz. «Señor Vargas, voy a llamar a la doctora Torres». Mateo dio un paso adelante, con un movimiento brusco. «Nada de médicos. Nos vamos». Se acercó para agarrar a Leo, pero Sofía se interpuso. «Este niño necesita ayuda médica», insistió, mirándolo directamente a los ojos. «Si usted no lo lleva al hospital, lo haré yo». Algo peligroso brilló en el rostro de Mateo. «Usted no tiene ningún derecho». «Tengo todo el derecho», replicó Sofía, con una voz firme pero serena. «Como profesional médica y como ser humano». Isabel se acercó más a Leo, posando su mano curtida sobre el hombro del niño en un gesto protector. «Mateo Vargas, te conozco desde que llegaste al pueblo y sé que quieres a este niño. Pero a veces, querer significa admitir que la situación te sobrepasa». Sofía sacó su teléfono móvil del bolsillo y se dirigió hacia la trastienda. «Voy a llamar a Ricardo Mendoza». Mateo se abalanzó hacia ella, agarrándola por la muñeca. «No se atreva a meter a la policía en esto». El movimiento brusco asustó a Leo, quien soltó un pequeño gemido, el primer sonido que había hecho desde que llegó. El quejido pareció atravesar la coraza de ira de Mateo, que soltó el brazo de Sofía como si se hubiera quemado. «Papá». La voz de Leo era fina como el papel. «Me duele mucho la cabeza». El rostro de Mateo se descompuso por un instante antes de endurecerse de nuevo. «Está bien, campeón. Lo arreglaremos en casa». Por encima de la cabeza de Leo, Sofía cruzó una mirada con Isabel. Una comunicación silenciosa pasó entre las dos mujeres. Isabel asintió casi imperceptiblemente y se deslizó hacia el teléfono del mostrador. «Señor Vargas», intentó Sofía de nuevo, con más suavidad. «Fui paramédica durante 18 años antes de hacerme cargo de esta tienda. Lo que tiene Leo no va a desaparecer por sí solo. Está infectado y las infecciones pueden extenderse al torrente sanguíneo. Eso es peligroso, un peligro de muerte». Algo vulnerable asomó en el rostro de Mateo. «He estado haciendo todo lo que puedo». «Le creo», dijo Sofía en voz baja. «Pero a veces, nuestro mejor esfuerzo no es suficiente. A veces necesitamos ayuda». La tienda quedó en silencio, roto solo por el tic-tac rítmico del viejo reloj de la pared y la respiración cada vez más dificultosa de Leo. Afuera, había comenzado a llover. Delicadas gotas danzaban tras el gran ventanal.
La quietud se hizo añicos cuando Leo se desplomó de repente en la silla, su pequeño cuerpo sacudido por convulsiones. Sofía lo atrapó justo antes de que golpeara el suelo. «Está convulsionando», gritó, mientras lo acomodaba de lado en el suelo. «Isabel, llama al 911. Ahora». Mateo se quedó paralizado, con el rostro convertido en una máscara de terror mientras su hijo temblaba en el suelo de la barbería. Isabel ya estaba al teléfono, su voz clara y precisa mientras daba al operador la ubicación. Sofía mantenía sus dedos en el pulso de Leo, contando los rápidos latidos mientras le susurraba palabras tranquilizadoras al niño inconsciente. «La temperatura es demasiado alta», le explicó a Mateo, quien finalmente había salido de su parálisis para arrodillarse junto a ellos. «La infección se ha vuelto sistémica. Necesita atención de emergencia». Toda la lucha pareció desvanecerse de Mateo de golpe. «Sálvelo», susurró, con la voz quebrada. «Por favor». A lo lejos, sonaron las sirenas, su lamento haciéndose más fuerte a cada segundo que la ambulancia se acercaba. Sofía mantuvo una mano en la frente de Leo y la otra aferrada al brazo de Mateo. «Ya vienen», le aseguró. «Lo hemos cogido a tiempo». Pero mientras la respiración de Leo se volvía más dificultosa y su piel ardía bajo la palma de Sofía, ella no estaba tan segura de que eso fuera cierto. Lo que había visto debajo de su pelo hablaba de semanas de negligencia, no de días. Para cuando los paramédicos irrumpieron por la puerta, los labios de Leo ya habían adquirido un tinte azulado. Ricardo Mendoza llegó segundos después, su patrulla derrapando ligeramente sobre el asfalto mojado. Su mirada abarcó la escena, los paramédicos trabajando sobre el niño, Mateo arrodillado a su lado con ojos atormentados y Sofía dando al equipo médico una evaluación rápida en una terminología que delataba su pasado. «¿Qué ha pasado?», le preguntó Ricardo a Isabel, que permanecía de pie, apretando su bolso contra el pecho. La anciana sacudió la cabeza con tristeza. Lo que pasa cuando la gente se vuelve demasiado orgullosa o demasiado asustada para pedir ayuda. Ese pobre niño ha estado sufriendo mucho tiempo, Ricardo. Demasiado tiempo. Mientras los paramédicos levantaban a Leo en una camilla, su pequeño cuerpo pareció desaparecer bajo las correas y las mantas. Uno de ellos, Carlos Benítez, que había ido al instituto con Sofía, gritó los signos vitales y la expresión de Sofía se tensó de preocupación. Presión arterial de 90/50, temperatura de 40.2, pulso de 135 y respiración de 30. La sala de emergencias del Hospital Comunitario de Villa Esperanza bullía con un caos controlado cuando Leo fue introducido por las puertas automáticas. La doctora Ana Torres se encontró con la camilla, sus ojos experimentados evaluando rápidamente la pequeña y temblorosa figura ante ella. A sus 40 años, con un cabello oscuro veteado prematuramente de plata y recogido en una coleta apretada, la doctora Torres poseía la intensidad de alguien que ha visto demasiado, pero que no ha perdido su capacidad de preocuparse. «¿Qué tenemos?», preguntó, caminando al lado de los paramédicos. «Varón de 7 años, infección grave del cuero cabelludo, temperatura de 40.2, tuvo una convulsión en el lugar», recitó Carlos. «La presión arterial es baja, el pulso rápido y filiforme». La doctora Torres levantó el vendaje que los paramédicos habían colocado sobre la cabeza de Leo e inhaló bruscamente. «Llévenlo a Trauma 2. Quiero un hemograma completo, antibióticos intravenosos y medidas de enfriamiento iniciadas de inmediato». Mateo intentó seguirlos, pero una enfermera le bloqueó suavemente el paso. «Señor, debe permanecer en la sala de espera mientras trabajan». «Es mi hijo», protestó débilmente Mateo, con la voz entrecortada. Ricardo Mendoza le puso una mano firme en el hombro. «Déjalos hacer su trabajo, Mateo. Luego tenemos que hablar». Sofía los había seguido en su propio coche, llegando justo cuando Mateo era conducido a una pequeña sala de conferencias junto a la sala de espera de urgencias. Captó la mirada de Ricardo y él asintió levemente, un permiso tácito para que se uniera a ellos. La sala era claustrofóbica, paredes beige, una mesa arañada, sillas que habían visto días mejores. Mateo se sentó con la cabeza entre las manos, pareciendo de alguna manera más pequeño, desinflado. «Quiero entender qué pasó», comenzó Ricardo, su tono profesional pero no cruel. «¿Cuánto tiempo ha estado enfermo Leo?». Mateo se miró las manos. «Empezó como un simple rascado, hace unas 2 semanas. Pensé que era piel seca por el calentador de la cabaña». «¿Y no pensaste en llevarlo a un médico cuando empeoró?», presionó Ricardo. «¿Médicos?». La boca de Mateo se torció en una mueca de desprecio. «La última vez que confié en los médicos, me llenaron de tantas pastillas que no podía sentir nada. Ni siquiera pude llorar en el funeral de mi hermano». Sofía se inclinó hacia adelante.
Mateo, entiendo que seas receloso, pero la condición de Leo es grave. Esa infección no apareció de la noche a la mañana. Los ojos de Mateo brillaron con furia. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que yo quería esto? Su voz se quebró. He intentado de todo, todo lo que sé. Todo excepto la atención médica adecuada, señaló Ricardo. Un golpe en la puerta los interrumpió. La doctora Torres entró, con el rostro grave. Señor Vargas, hemos comenzado a administrarle a Leo antibióticos y fluidos por vía intravenosa. La infección es severa. Lo que estamos viendo es un caso avanzado de foliculitis que ha progresado a celulitis del cuero cabelludo. En español, doctora, pidió Ricardo. Leo tiene una infección bacteriana que comenzó en los folículos pilosos, pero que se ha extendido a las capas más profundas de la piel. Nos preocupa que pueda haber entrado en su torrente sanguíneo, causando sepsis. Eso fue lo que desencadenó la fiebre y la convulsión. La doctora Torres fijó en Mateo una mirada firme. Necesito preguntar, ¿ha estado Leo expuesto a algún entorno inusual recientemente? ¿Agua contaminada? ¿Desechos de animales? Mateo tragó saliva. Hemos estado viviendo en la vieja cabaña de Casa de Castillo. El techo tiene goteras en la habitación de atrás donde dormimos. Hay algo de moho, pero lo he estado limpiando lo mejor que he podido. La doctora Torres asintió, tomando notas. ¿Y su rutina de higiene? Tenemos que acarrear agua del arroyo. La bomba de la cabaña se rompió en diciembre. La caliento en la estufa de leña, pero no siempre. Mateo se interrumpió, la insuficiencia de sus cuidados flotando en el aire. Entiendo, dijo la doctora Torres con neutralidad. Señor Vargas, estoy obligada a informarle que he contactado a los servicios de protección infantil. El alcance de la infección de Leo indica una negligencia prolongada de sus necesidades básicas de salud. Mateo se puso de pie de un salto. Negligencia. He hecho todo lo que he podido. No tiene ni idea. Mateo, interrumpió Ricardo con firmeza, siéntate. Sorprendentemente, Mateo obedeció, desplomándose de nuevo en su silla como una marioneta con los hilos cortados. Es todo lo que tengo, susurró. La expresión de la doctora Torres se suavizó ligeramente. Vamos a hacer todo lo que podamos por Leo, pero necesito que sea honesto conmigo sobre cualquier otra cosa que pueda estar afectando su salud. El silencio se extendió entre ellos hasta que Mateo finalmente habló, su voz apenas audible. A veces no puedo dormir durante días. Oigo cosas, veo cosas. La cabaña se vuelve demasiado. Y llevo a Leo a dormir en la camioneta. De todos modos, hace más calor allí. La admisión quedó suspendida en el aire. Ricardo y la doctora Torres intercambiaron miradas. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu médico de veteranos, Mateo? Preguntó Ricardo con delicadeza. Hace 1 año y medio, antes de que viniéramos aquí. Las manos de Mateo temblaban. Las medicinas empeoraban todo. No podía trabajar. No podía pensar con claridad, no podía proteger a Leo. Sofía, que había permanecido en silencio, preguntó de repente. ¿Protegerlo de qué, Mateo? Mateo levantó la vista con los ojos atormentados. ¿De lo que le pasó a Daniel? El nombre cayó como una piedra en agua tranquila. ¿Quién es Daniel? Preguntó Ricardo. Antes de que Mateo pudiera responder, una enfermera irrumpió en la habitación. Doctora Torres, la presión arterial del niño está bajando. La necesitamos ahora. La doctora Torres salió por la puerta en un instante. Mateo intentó seguirla, pero Ricardo lo detuvo. Déjalos trabajar, Mateo. Debería estar con él. La voz de Mateo se elevó en pánico. Ahora mismo, lo mejor que puedes hacer por Leo es cooperar con nosotros, dijo Ricardo con firmeza. Los hombros de Mateo se desplomaron. Mientras Ricardo lo guiaba de vuelta a su silla, Sofía salió de la habitación, siguiendo el camino que había tomado la doctora Torres. La sala de trauma era un torbellino de actividad. Leo yacía inconsciente, su pequeña figura empequeñecida por el equipo médico que lo rodeaba. La doctora Torres ladraba órdenes mientras las enfermeras se movían con eficiencia. La presión arterial es de 80/40 y bajando. Ponedle otro bolo de fluidos y comenzad con dopamina. Sofía se quedó en la puerta, su formación de paramédica catalogando automáticamente las intervenciones, evaluando el estado de Leo. Era malo. Peor de lo que había pensado inicialmente. La infección claramente había estado supurando durante semanas, no días. Sofía, necesito que salgas, gritó la doctora Torres sin levantar la vista. Ana, déjame ayudar. Fui paramédica durante 18 años. Y ahora eres testigo en un posible caso de maltrato infantil, interrumpió la doctora Torres. Por favor, espera afuera. A regañadientes, Sofía se retiró al pasillo,
donde se apoyó contra la pared y cerró los ojos. La imagen del cuero cabelludo infectado de Leo estaba grabada en su memoria, junto con la mirada derrotada en los ojos de Mateo. Algo en esta situación se sentía diferente a los casos de negligencia claros que había visto como paramédica. Un recuerdo afloró. Su propio hijo David a los 7 años, antes del divorcio, antes de que su exmarido se mudara lejos con él tras una difícil batalla por la custodia. David con fiebre alta, su ex negándose a gastar dinero en médicos por un simple resfriado, la neumonía que casi se lo lleva. Para cuando desafió a su marido y llevó a David a urgencias, estaba casi tan enfermo como Leo ahora. Sus ojos se abrieron de golpe cuando Ricardo se acercó. «Están procesando a Mateo», dijo en voz baja. «Peligro infantil por ahora, a la espera del estado de Leo y la investigación de protección infantil». «Ricardo, no creo que esto sea una negligencia sencilla», dijo Sofía. «Aquí hay algo más». Ricardo estudió su rostro. «Probablemente tengas razón. Pero ahora mismo ese niño ahí dentro está luchando por su vida porque su padre no le proporcionó atención médica básica. Eso es todo lo que necesito saber por el momento». Una trabajadora social que Sofía no reconoció pasó rápidamente junto a ellos hacia la sala de trauma, con un portapapeles en la mano. A través de la ventana de la puerta, Sofía pudo ver a la doctora Torres asintiendo mientras una enfermera afeitaba una parte del cuero cabelludo de Leo, revelando la extensión total de la infección. «Estarán buscando a los parientes más cercanos», dijo Ricardo. «¿Mateo tiene alguna familia que conozcas?». Mencionó a alguien llamado Daniel. Sonaba como un hermano. Ricardo asintió. «Haré una comprobación de antecedentes». Mientras tanto, vaciló. «Sofía, conozco esa mirada. No te involucres demasiado. Esta no es tu lucha». Sofía pensó en el sufrimiento silencioso de Leo en su silla de barbero. En la forma en que Mateo había susurrado, «Es todo lo que tengo». «Quizás debería ser la de alguien», respondió ella. Las luces fluorescentes del Hospital Comunitario de Villa Esperanza proyectaban duras sombras en la sala de espera mientras la noche caía sobre el pequeño pueblo. Sofía estaba sentada en una incómoda silla de plástico con una taza de café de máquina expendedora enfriándose entre sus manos. Frente a ella, Isabel Guzmán tejía sin cesar, el chasquido de sus agujas proporcionando un contrapunto rítmico a los pitidos y zumbidos del hospital. «Deberías ir a casa, dormir un poco», dijo Isabel sin levantar la vista de su labor. «Estar sentada aquí no hará que ese niño se cure más rápido». Sofía negó con la cabeza. «No puedo dejarlo solo. No tiene a nadie más en este momento». Las agujas de Isabel se detuvieron. «Apenas conoces a ese niño, Sofía Reyes. ¿Qué es lo que realmente te mantiene aquí?». Antes de que Sofía pudiera responder, la doctora Torres apareció en la puerta, con aspecto agotado. Había estado trabajando con Leo durante casi 6 horas. «¿Cómo está?», preguntó Sofía, poniéndose de pie. «Estable por ahora», respondió la doctora Torres, dejándose caer en una silla junto a ellas. «Hemos drenado los peores focos de infección y le hemos puesto un potente cóctel de antibióticos. Las próximas 48 horas serán críticas. ¿Habrá algún daño permanente?», preguntó Isabel con las agujas quietas. La doctora Torres suspiró. «Es demasiado pronto para decirlo. Estamos vigilando en busca de signos de shock séptico o complicaciones neurológicas por la fiebre alta. También está desnutrido y anémico, lo que no ayuda a su cuerpo a combatir la infección». «¿Puedo verlo?», preguntó Sofía. «Está sedado», respondió la doctora Torres. «Pero sí, brevemente. Lo hemos trasladado a la UCI pediátrica, habitación 212». Mientras Sofía se giraba para irse, la doctora Torres la cogió del brazo. «Sofía, Servicios de Protección Infantil enviará a alguien a primera hora de la mañana. Querrán hablar contigo como la parte que denunció». Sofía asintió. «Estaré aquí». La UCI pediátrica estaba tenuemente iluminada. Las enfermeras se movían silenciosamente entre las habitaciones como fantasmas. En la habitación 212, Leo yacía quieto bajo una delgada manta de hospital, su pequeño pecho subiendo y bajando con respiraciones superficiales. Su cabeza estaba parcialmente afeitada y vendada, con tubos de drenaje que salían de debajo de la gasa. Un soporte de suero junto a la cama le administraba líquidos y antibióticos, mientras que los monitores seguían sus signos vitales con pitidos apagados. Sofía se acercó lentamente, asimilando los detalles. Las ojeras bajo sus ojos, los labios agrietados, las clavículas protuberantes, visibles por encima de su bata de hospital. Como no se había dado cuenta de lo delgado que estaba cuando se sentó en su silla de barbero. Como nadie en Villa Esperanza se había dado cuenta de que este niño se estaba consumiendo. «Lo siento», susurró, tomando suavemente su mano lánguida. «Debería haberme dado cuenta antes».
Una enfermera que Sofía reconoció de sus propios días en el hospital, Patricia Navarro, entró silenciosamente para comprobar los signos vitales de Leo. Pobrecito, murmuró Patricia. La doctora Torres dijo que ha estado viviendo en una cabaña abandonada en pleno invierno. La vieja cabaña de Casa de Castillo, confirmó Sofía. Apenas es apta para viajes de fin de semana en verano, y mucho menos para vivir en invierno. Patricia sacudió la cabeza mientras registraba la temperatura de Leo. El padre está bajo custodia. Ricardo lo arrestó hace unas horas, cargos de maltrato infantil. Bueno, por lo que he visto de esta infección, eso es quedarse corto. Patricia ajustó la manta de Leo. La doctora Torres tuvo que raspar tejido necrótico. Algunos de estos focos de infección llegan casi hasta el cráneo. Es un milagro que no desarrollara meningitis. El estómago de Sofía se contrajo. ¿Ha estado consciente en algún momento? Entrando y saliendo. Preguntó por su padre una vez, luego volvió a quedarse dormido. La expresión de Patricia se suavizó. ¿Te quedas? Puedo traer una manta extra. Esa silla no es cómoda, pero se reclina un poco. Me quedo, confirmó Sofía. Después de que Patricia se fuera, Sofía se acomodó en la silla junto a la cama de Leo. Fuera de la ventana, la lluvia seguía cayendo, cubriendo Villa Esperanza con un engañoso manto de oscuridad. La mañana llegó con el cambio de turno, trayendo un torbellino de actividad a la habitación de Leo. La doctora Torres regresó, acompañada por una mujer alta y delgada que se presentó como Laura Campos, de Servicios de Protección Infantil. Señora Reyes, entiendo que fue usted quien denunció la situación, dijo Laura, extendiendo una mano. Su apretón era firme, profesional. ¿Podríamos hablar en privado? Se instalaron en una pequeña sala de consulta, donde Sofía relató los acontecimientos del día anterior. Mateo llevando a Leo a cortar el pelo, el descubrimiento de la infección, la confrontación y la convulsión de Leo. Y en su opinión profesional como exparamédica, ¿cuánto tiempo tardaría una infección en llegar a esa etapa? Preguntó Laura, tomando notas. Al menos 2 semanas, probablemente más, respondió Sofía. El patrón de la infección sugería una higiene deficiente, combinada con algún tipo de exposición ambiental. Moho, agua contaminada, algo así. ¿Había notado algún signo previo de negligencia en sus interacciones con Leo o su padre? Sofía vaciló. Solo los había visto unas pocas veces. Mateo era reservado. Leo era callado, lo cual no es inusual para su edad. Mirando hacia atrás, había señales. Estaba demasiado delgado. Su ropa siempre era demasiado grande y parecía receloso, como si esperara una decepción. Laura asintió. Estamos tratando de localizar a algún familiar. ¿Sabes si hay una madre en el cuadro? Mateo nunca mencionó a una. Sí que hizo referencia a alguien llamado Daniel, aunque sonaba como un hermano. Lo investigaremos, dijo Laura, cerrando su cuaderno. Mientras tanto, Leo permanecerá bajo custodia protectora una vez que reciba el alta médica. Tendremos que colocarlo en un hogar de acogida de emergencia hasta que podamos localizar a sus parientes. La idea de que Leo fuera entregado a extraños hizo que el pecho de Sofía se oprimiera. ¿Y qué pasará con Mateo? ¿Tendrá algún derecho de visita? Eso depende del tribunal y del resultado de nuestra investigación. El tono de Laura era neutro. Si me disculpa, necesito hablar con la doctora Torres sobre el pronóstico de Leo. Después de que Laura se fuera, Sofía permaneció en la sala de consulta, con un peso familiar instalándose en su estómago. Conocía el sistema, lo había visto obrar milagros y tragedias durante su carrera de paramédica. A veces, sacar a un niño de un hogar inseguro era el mejor resultado posible. Otras veces, el sistema infligía su propio tipo de daño. Ricardo Mendoza estaba en la sala de observación de la comisaría de Villa Esperanza, observando a Mateo Vargas a través del espejo unidireccional. Mateo estaba sentado a la mesa de metal, mirando sus manos entrelazadas, con los hombros encorvados como si soportara un peso invisible. No había pedido un abogado, no había hecho su llamada telefónica, no había hecho nada más que preguntar por el estado de Leo cada hora en punto. ¿Ha dicho algo ya?, preguntó el agente Luis Herrera, entrando con 2 tazas de café. Ricardo negó con la cabeza, aceptando una de las tazas. Nada desde que lo procesamos. Sin embargo, ha llegado la comprobación de antecedentes. Mateo Vargas, 38 años, ex ranger del ejército, 3 misiones en Afganistán, baja honorable en 2021 tras un incidente con un artefacto explosivo improvisado. Su hermano, Daniel Vargas, sirvió en la misma unidad. Se suicidó en 2022. TPT, adivinó Luis. Casi seguro, confirmó Ricardo. Los registros de veteranos muestran que le recetaron medicación, pero dejó de surtir las recetas hace unos 18 meses.
Fue entonces cuando él y Leo desaparecieron del mapa. Sin domicilio fijo, sin registros escolares, nada hasta que aparecieron aquí hace 10 meses. ¿Y la madre del niño? Ninguna mención en ninguno de los registros. Todavía estoy esperando la información del certificado de nacimiento. Ricardo tomó un sorbo de café, haciendo una mueca por el sabor amargo. Hora de ver si quiere hablar conmigo. Mateo no levantó la vista cuando Ricardo entró en la sala de interrogatorios. No lo reconoció hasta que Ricardo le puso una taza de café, recién hecho delante. ¿Cómo está Leo?, preguntó Mateo, con la voz áspera por el desuso. Estable, respondió Ricardo, tomando asiento frente a él. Los médicos están haciendo todo lo que pueden. Mateo asintió levemente, un alivio suavizando brevemente sus rasgos demacrados. ¿Puedo verlo? Ahora mismo no, Mateo. Estás bajo custodia y Leo está bajo protección. Las manos de Mateo se cerraron en puños y luego se relajaron lentamente. Nunca quise que se enfermara. Le creo, dijo Ricardo, y lo creía de verdad. La desesperación en los ojos de Mateo no era el remordimiento calculado de un abusador atrapado en el acto, era la devastación de un hombre que había fracasado en lo único que le importaba. Pero la intención no cambia el hecho de que tu hijo casi muere por una infección prevenible. Necesito entender cómo se llegó a este punto. Durante un largo momento, Mateo permaneció en silencio. Luego, como si se hubiera roto una presa, las palabras comenzaron a brotar. Después de que Daniel murió, yo no podía. Todo se vino abajo. Las medicinas me hacían sentir como si estuviera bajo el agua. No podía proteger a Leo de esa manera. Así que nos fuimos. Simplemente condujimos hasta que se acabó el dinero. La voz de Mateo era plana, sin emociones. Encontramos la cabaña. El dueño dijo que podíamos quedarnos si hacía reparaciones. Se suponía que era temporal. ¿Y la madre de Leo? La mandíbula de Mateo se tensó. No hay una. Ya no. Mateo, necesitamos contactar a cualquier familia que Leo pueda tener. Si hay alguien que pudiera hacerse cargo de él. Clara, interrumpió Mateo. Mi hermana. Está en San Carlos. Es maestra de primaria. Recitó un número de teléfono de memoria. Ella se hará cargo de él. Es buena. Segura. Ricardo anotó la información. ¿Por qué no te pusiste en contacto con ella antes de que las cosas empeoraran tanto? La mirada de Mateo cayó a la mesa. Tuvimos una pelea. Sobre Leo. Sobre cómo lo estaba criando. Dijo que necesitaba ayuda. Que no estaba lo suficientemente estable. Una sonrisa amarga torció sus labios. Supongo que tenía razón. Sofía regresó a la habitación de Leo y encontró a la doctora Torres cambiándole los vendajes. Los focos de infección parecían irritados y en carne viva, pero la secreción amarillenta había disminuido. Buenas señales, señaló la doctora Torres. Los antibióticos están funcionando. La fiebre ha bajado a 38,4 grados. ¿Ha estado despierto en algún momento?, preguntó Sofía. Brevemente. Pidió agua y luego volvió a dormirse. Es normal con la medicación que le estamos poniendo. Como si fuera una señal, los párpados de Leo se agitaron. Su mirada desenfocada al principio, finalmente se posó en Sofía. Señorita Sofía, susurró con la voz rasposa por el desuso. Estoy aquí, cielo, respondió ella, acercándose a la cama. Estás en el hospital, pero vas a estar bien. Los ojos de Leo recorrieron la habitación. ¿Dónde está papá? Sofía y la doctora Torres intercambiaron miradas. Tu papá no puede estar aquí ahora mismo, dijo Sofía con cuidado. Pero no está solo. Yo me quedo aquí contigo. El labio inferior de Leo tembló. ¿Está enfadado conmigo? No. Cariño, le aseguró Sofía con el corazón roto. No está enfadado contigo. ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué lo conté? Susurró Leo, una lágrima deslizándose por su mejilla. Lo de que me dolía la cabeza. Dijo que no podemos confiar en los médicos, que me llevarían. La doctora Torres salió silenciosamente, dándoles privacidad. Leo, hiciste exactamente lo correcto, dijo Sofía con firmeza. Cuando algo duele, debes decírselo a alguien. Siempre. Los ojos de Leo ya se estaban cerrando de nuevo. La medicación lo arrastraba de vuelta al sueño. A papá también le duele, murmuró. Todo el tiempo, pero él nunca lo cuenta. Por la tarde, Ricardo llegó al hospital con noticias. Hemos localizado a Clara Vargas en San Carlos. Está viniendo en coche. Debería llegar mañana por la mañana. ¿La hermana de Mateo?, preguntó Sofía. Estaban en la cafetería del hospital, ambos tomando tazas de café que sabían a cartón recalentado. Ricardo asintió. Maestro de primaria en San Carlos. Parece una persona estable.
Ha estado buscando a Mateo y a Leo durante casi un año. Dijo que Mateo cortó el contacto después de una discusión sobre el bienestar de Leo. ¿Qué pasará con Mateo ahora? La comparecencia es mañana. Dada la gravedad del estado de Leo, el fiscal está presionando para que se le imputen cargos de delito grave. Ricardo se frotó los ojos cansado. Entre tú y yo, creo que necesita un hospital psiquiátrico más que la cárcel, pero esa no es mi decisión. Sofía pensó en lo que Leo había dicho antes. Ricardo, creo que hay más en esta historia. Leo mencionó algo sobre que a su padre le dolía, pero no se lo contaba a nadie. Y cuando estaba examinando su cuero cabelludo, noté unas marcas extrañas, no de la infección, sino como si alguien le hubiera estado aplicando algo en la cabeza, una y otra vez, en el mismo patrón. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué tipo de marcas? Circulares, del tamaño de una moneda de €1, 5 o 6 de ellas en la parte posterior de su cuero cabelludo. ¿Podría ser de algún remedio casero que Mateo estuviera usando? Tal vez, concedió Sofía. Pero algo no encaja. Quiero ver dónde vivían. Las cejas de Ricardo se arquearon. ¿La cabaña? ¿Por qué? Llámalo intuición. Si vamos a entender lo que le pasó a Leo, necesitamos ver las condiciones en las que vivía. Ricardo dudó, y luego asintió. Te llevaré hasta allí, pero es una escena del crimen activa, Sofía. Puedes observar. Eso es todo. La cabaña de Casa de Castillo estaba a media milla de la carretera principal, accesible solo por un estrecho camino de tierra, ahora cubierto por una fina capa de barro por la lluvia. El todoterreno de la policía de Ricardo llegó a unos 100 metros antes de que tuvieran que continuar a pie. La cabaña en sí era más pequeña de lo que Sofía había imaginado, una estructura de una sola habitación con la pintura desconchada y un porche hundido. Cinta amarilla de la escena del crimen ondeaba alrededor del perímetro. El equipo de forenses del condado estuvo aquí esta mañana, explicó Ricardo levantando la cinta para que Sofía pasara por debajo. Lo han documentado todo para que podamos entrar. El interior era frío y oscuro, el aire pesado con olor a moho y a cuerpo sin lavar. Una estufa de leña en el centro de la habitación proporcionaba la única fuente de calor. Sus cenizas frías desde hacía tiempo. 2 camas improvisadas, un catre para Mateo y un montón de mantas sobre un colchón de acampada para Leo ocupaban una esquina. Una nevera de camping servía de refrigerador. Una palangana de plástico junto a la estufa de leña contenía agua teñida de un ligero color marrón. Agua del arroyo, explicó Ricardo señalando la palangana. La bomba del pozo de la cabaña se rompió hace meses. Sofía se movió con cuidado por el espacio, observando los detalles. Una pila de libros de la biblioteca junto a la cama de Leo, todos avanzados para su edad. Una fila de frascos de pastillas en un estante, sus etiquetas desgastadas pero reconocibles como medicamentos psiquiátricos recetados por veteranos. Una colección de dibujos clavados en una pared, claramente obra de Leo. Examinó los dibujos de cerca. La mayoría representaban escenas de la naturaleza. Árboles, animales, el arroyo detrás de la cabaña. Pero uno le llamó la atención. Un boceto tosco pero detallado de un hombre, presumiblemente Mateo, montando guardia fuera de una pequeña estructura mientras oscuras criaturas arácnidas se acercaban por todos lados. Ricardo, mira esto, llamó. Ricardo estudió el dibujo. Los niños con traumas a menudo lo expresan a través del arte. Probablemente sea su forma de procesar su situación. Quizás, murmuró Sofía, no convencida. Continuó su inspección, moviéndose hacia una pequeña mesa abarrotada de frascos de hierbas secas, latas de ungüento e instrumentos toscos para moler y mezclar. ¿Qué es todo esto?, se preguntó en voz alta, abriendo una de las latas. El ungüento del interior tenía un olor acre y medicinal. Parece la farmacia casera de Mateo, respondió Ricardo. El equipo de forenses tomó muestras de todo. Debajo de la mesa, Sofía vio un libro encuadernado en cuero. Lo sacó con cuidado, quitándole una capa de polvo. ¿Su diario?, preguntó Ricardo asomándose por encima de su hombro. No, respondió Sofía, hojeando las páginas de una escritura meticulosa intercalada con dibujos botánicos. Es una especie de libro de remedios familiares. Son recetas preparados de hierbas. Se detuvo en una página titulada Ungüento absorbente para infecciones, con una lista de ingredientes: carbón activado, arcilla, llantén y varias otras hierbas. Esto es lo que estaba usando en Leo, se dio cuenta. Un ungüento absorbente tradicional. Está destinado a extraer la infección a través de la piel. Mi abuela solía hacer algo similar. Así que estaba tratando de curar la infección, reconoció Ricardo. ¿Pero por qué no llevar al niño a un médico? Sofía continuó pasando las páginas hasta que llegó a una con una letra diferente, entradas más recientes.
El diario de Mateo había sido incorporado en la parte posterior del libro de remedios. Las entradas eran inconexas, paranoicas. Vigilan las clínicas. No puedo arriesgarme a llevar a L. Nos encontrarán como encontraron a Daniel. Las medicinas se están acabando. No puedo pensar con claridad sin ellas. No puedo funcionar con ellas. Necesito encontrar otra manera. Vuelvo a soñar con bichos. Arrastrándose. Excavando. Él le dice que le pica la cabeza. Reviso si tiene piojos. No encuentro nada. Aplico el ungüento de la abuela por si acaso. Sofía cerró el libro, un escalofrío recorriéndola que no tenía nada que ver con la temperatura de la cabaña. Ricardo, no creo que Mateo estuviera descuidando a Leo por descuido. Creo que estaba tratando genuinamente de protegerlo de amenazas que solo existían en su mente. Ricardo tomó el diario, hojeando las entradas con un ceño cada vez más profundo. TPT delirios paranoicos. Veteranos debería haberlo estado vigilando más de cerca. El sistema les falló a ambos, dijo Sofía en voz baja. Mientras se preparaban para irse, algo llamó la atención de Sofía. Una pequeña mochila metida debajo de la cama de Leo. La sacó y la encontró llena de las escasas posesiones del niño. Una muda de ropa, un cepillo de dientes, una pequeña linterna y un oso de peluche gastado al que le faltaba un ojo. Voy a llevarle esto, decidió, apretando la mochila contra su pecho. Debería tener algo familiar cuando despierte. Ricardo no discutió. Mientras regresaban a través del barro hacia la patrulla, Sofía no podía quitarse de la cabeza la imagen de Mateo y Leo viviendo en esa cabaña miserable, ambos prisioneros del estado mental deteriorado de Mateo, pero unidos por un amor protector desesperado. De vuelta en el hospital, Leo estaba despierto y ligeramente incorporado, picoteando una bandeja de comida del hospital. Sus ojos se iluminaron cuando vio a Sofía. «¿Has vuelto?», dijo, la sorpresa evidente en su voz. «Por supuesto que sí», respondió Sofía, dejando su mochila en la cama. «Te he traído algunas de tus cosas». El rostro de Leo se iluminó mientras sacaba el oso de peluche de un solo ojo. «Capitán Bigotes». Abrazó el juguete con fuerza y luego miró a Sofía con repentina preocupación. «¿Viste a papá? ¿Está bien? Tu papá está a salvo», le aseguró Sofía, eligiendo sus palabras con cuidado. «¿Y adivina qué? Tu tía Clara está conduciendo desde San Carlos para verte. Estará aquí mañana. Tía Clara». Los ojos de Leo se abrieron como platos. «Papá dijo que ya no nos quería». «Eso no es verdad, cielo. Te ha estado buscando durante mucho tiempo». El ceño de Leo se frunció mientras procesaba esta información. ¿Está enfadada con papá? «Está preocupada por los dos», respondió Sofía con sinceridad. «Todo el mundo lo está». Leo apretó más fuerte al capitán Bigotes. «Papá se esfuerza mucho», dijo, su voz pequeña pero insistente. «Me lee todas las noches, incluso cuando su cabeza se pone mal, y siempre se asegura de que yo coma, aunque él no lo haga». Sofía se sentó en el borde de la cama, con cuidado de no molestar el suero de Leo. «¿Qué quieres decir con cuando su cabeza se pone mal?». Leo vaciló, mirando hacia la puerta como si temiera que alguien pudiera oírlo. «A veces papá ve cosas que no están ahí. Dice que hay bichos que intentan entrar en su cabeza, como los que atraparon al tío Daniel. Por eso tuvimos que dejar nuestra antigua casa, para que los bichos no nos encontraran». Las piezas empezaban a encajar. La paranoia de Mateo, el aislamiento, la negativa a buscar ayuda médica. Incluso las extrañas marcas circulares en el cuero cabelludo de Leo tenían sentido ahora. Mateo había estado aplicando su ungüento casero para extraer parásitos imaginarios. «Leo, ¿alguna vez tu papá te ha hecho daño? No por accidente, sino a propósito». Leo pareció sorprendido por la pregunta. «No, papá nunca lo haría. A veces se asusta y grita, pero no a mí, a los bichos». Su voz bajó a un susurro. «Yo finjo que también puedo verlos, para que no se sienta tan solo». La noche se alargó en la habitación del hospital de Leo, marcada por el pitido rítmico de los monitores y los silenciosos pasos de las enfermeras durante los controles horarios. Sofía dormitaba en el sillón reclinable, despertándose a cada pequeño ruido. Alrededor de las 3 de la madrugada, abrió los ojos y encontró a Leo despierto, mirando al techo. «¿No puedes dormir?», preguntó en voz baja. Él negó con la cabeza. «Me siento la cabeza rara. No me duele, exactamente. Solo, zumba. Es la medicina que está funcionando», explicó Sofía, sentándose en el borde de su cama. «Está combatiendo la infección». Leo guardó silencio por un momento. «¿Papá está en la cárcel?». La pregunta pilló a Sofía por sorpresa. Había esperado retrasar esta conversación hasta la mañana, cuando Clara estaría allí, cuando Leo estuviera más fuerte.
pero sus ojos oscuros estaban claros y alertas, exigiendo la verdad. Sí, admitió con delicadeza. Pero es complicado. Leo, tu papá también está enfermo, solo que de una manera diferente a la tuya. ¿Por los bichos en su cabeza? Algo así. Cuando las personas pasan por cosas muy aterradoras, a veces sus mentes intentan protegerlas, cambiando la forma en que ven el mundo. Tu papá vio algunas cosas terribles en la guerra, y eso lo hirió muy adentro. El tipo de herida que los médicos no pueden curar con vendas. Leo asintió solemnemente. Como el tío Daniel. Papá dice que los bichos lo atraparon tanto que tuvo que irse para siempre. El corazón de Sofía se encogió. ¿Cómo le explicas el suicidio a un niño de 7 años que ya ha visto demasiado? Tu tío estaba sufriendo mucho por dentro. Tu papá no quería que te pasara lo mismo, así que intentó protegerte de la mejor manera que sabía. Manteniéndome alejado de los médicos, concluyó Leo. Dijo que me llevarían. Su pequeña mano encontró la de Sofía. Tenía razón. Antes de que Sofía pudiera responder, los ojos de Leo se volvieron pesados. La medicación lo arrastraba de nuevo hacia el sueño. No dejes que le hagan daño a papá, murmuró mientras se dormía. Ya le duele bastante. El amanecer llegó frío y despejado sobre Villa Esperanza. Clara Vargas llegó al hospital justo después de las 8 de la mañana, después de haber conducido toda la noche desde San Carlos. A sus 38 años compartía los ojos oscuros y la mandíbula cuadrada de Mateo, pero donde los rasgos de él se habían endurecido por el trauma. Los de ella permanecían abiertos, expresivos. Vestía ropa práctica, vaqueros, botas, un grueso suéter bajo un abrigo de plumas. Y llevaba una pequeña bolsa de lona. Vine tan pronto como pude, les dijo a Ricardo y Sofía, quienes la encontraron en el vestíbulo del hospital. ¿Cómo está Leo? ¿Puedo verlo? La doctora Torres lo está examinando ahora, explicó Ricardo. Su estado se ha estabilizado, pero todavía está bastante enfermo. La infección era extensa. La compostura de Clara se resquebrajó ligeramente. Debería haber intentado con más fuerza encontrarlos después de nuestra pelea. Mateo cambió su número de teléfono. Se mudó sin decirle a nadie. Presenté denuncias por desaparición. Contraté a un investigador privado, pero fue como si se los hubiera tragado la tierra. ¿Sobre qué discutieron exactamente?, preguntó Sofía con delicadeza. Clara se hundió en una silla del vestíbulo, el agotamiento de su largo viaje alcanzándola. La salud mental de Mateo. Después de que Daniel murió, Mateo entró en Barrena. Tenía episodios paranoicos. Hablaba de vigilancia gubernamental. Se negaba a tomar su medicación. Le rogué que buscara ayuda, por el bien de Leo, sino por el suyo propio. Torció la correa de su bolsa de lona. Me acusó de intentar quitarle a Leo. Dijo que yo era una de ellos. Esa fue la última vez que los vi. Clara, dijo Ricardo con cuidado. Hay algo que debes saber antes de ver a Leo. Le han dicho que vienes, pero está confundido sobre la situación. Sabe que su padre está bajo custodia, pero no la magnitud total de la condición de Mateo. Clara asintió. Entiendo. No diré nada que lo altere. Hay una cosa más, añadió Sofía. Leo mencionó que Mateo le dijo que ya no los querías. Puede que al principio desconfíe. El dolor brilló en el rostro de Clara. Mateo dijo eso después de todo lo que hice para tratar de encontrarlos. Respiró hondo, estabilizándose. No importa. Lo que importa es que Leo sepa que no está solo. La doctora Torres se acercó, con un portapapeles en la mano. Señora Vargas, soy la doctora Ana Torres, la médico de Leo. Su evaluación matutina muestra una mejora continua. Los antibióticos están funcionando y su fiebre casi ha desaparecido. Si desea verlo, está despierto ahora. Clara se puso de pie, alisándose el suéter con manos temblorosas. Gracias. Estoy lista. Leo estaba sentado en la cama, moviendo sin ganas los cereales del desayuno en un cuenco de plástico cuando entraron. Levantó la vista, su cuchara congelada a medio camino, mientras sus ojos se clavaban en Clara. Tía Clara. Su voz era pequeña, incrédula. Clara avanzó lentamente, como si se acercara a un animal asustado. Hola, Luciérnaga, dijo, usando un viejo apodo. Ha pasado un tiempo. El cuenco de Leo cayó con estrépito sobre su bandeja mientras se lanzaba hacia adelante, con los brazos extendidos. Clara lo atrapó en un abrazo cuidadoso, consciente de su suero y sus vendajes. ¿Viniste?, susurró contra su hombro. Papá dijo que estabas enfadada, que no nos querías. Oh, Leo. La voz de Clara se quebró. Nunca he dejado de quererte. He estado buscándoos por todas partes a ti y a tu padre.
Sofía y Ricardo intercambiaron miradas, acordando en silencio dar privacidad a los miembros de la familia reunidos. Tras salir al pasillo, Laura Campos, de Servicios de Protección Infantil, se acercó, su expresión cuidadosamente neutral. ¿Ha llegado la señora Vargas?, preguntó. Ricardo asintió. Están teniendo un momento. Es mejor darles algo de tiempo. Por supuesto, necesitaré entrevistarla sobre la posible tutela, pero puede esperar una hora. Laura consultó su portapapeles. Debería poneros al día a ambos. La comparecencia de Mateo Vargas está programada para las 2 de la tarde de hoy. Los cargos son graves. Maltrato infantil con resultado de daño sustancial. Un delito grave que conlleva hasta 10 años. Sofía hizo una mueca. ¿Ha sido evaluado por un psiquiatra? El tribunal nombró a uno esta mañana. El doctor Fuentes del Departamento de Salud Mental del Condado. Laura vaciló. Los hallazgos preliminares sugieren un TEP severo con características psicóticas. El doctor Fuentes recomienda que Mateo sea internado en un centro psiquiátrico para tratamiento en lugar de la cárcel, pero en última instancia es decisión del juez. ¿Y la custodia de Leo?, preguntó Ricardo. Si la señora Vargas pasa nuestra verificación de antecedentes y estudio del hogar, se le podría otorgar la tutela temporal la próxima semana. Dada la conexión familiar y su situación estable, es la colocación ideal. El comportamiento profesional de Laura se suavizó ligeramente. Es un resultado mejor del que solemos ver en estos casos. Después de que Laura se fuera, Sofía se volvió hacia Ricardo. Necesito estar en la comparecencia de Mateo. Ricardo levantó una ceja. ¿Por qué? Ya has hecho tu parte, Sofía. Leo está a salvo. Tiene familia. Ahora está en manos del sistema. El sistema ya les falló una vez, argumentó Sofía. Quiero asegurarme de que el juez entienda lo que realmente sucedió aquí. Esto no fue un caso de negligencia deliberada. Fue un veterano con una enfermedad mental tratando de cuidar a su sobrino de la única manera que su mente dañada podía manejar. Ricardo estudió su rostro. Encontraste algo más en la cabaña, ¿verdad? Algo que no me dijiste. Sofía dudó. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel doblado, uno de los dibujos de Leo que había cogido de la pared de la cabaña. Mostraba 2 figuras de palo cogidas de la mano, una más grande etiquetada como papá con espirales alrededor de la cabeza y una más pequeña etiquetada como yo con espirales similares comenzando a formarse. Leo no solo tenía una infección bacteriana, Ricardo. Tenía piojos, una infestación severa que había sido tratada parcialmente con los remedios caseros de Mateo. En su estado delirante, Mateo vio los piojos como los mismos bichos que creía que habían infectado su propia mente. Estaba tratando de salvar a Leo de lo que pensaba que mató a su hermano. Ricardo tomó el dibujo, su expresión grave. Esto cambia la narrativa, pero no necesariamente el resultado. Mateo todavía puso en peligro la vida de Leo, independientemente de sus intenciones. Lo sé, reconoció Sofía, pero la intención importa, especialmente en la sentencia. Mateo necesita tratamiento, no un castigo. El juzgado de Villa Esperanza era un imponente edificio de ladrillo en el centro del pueblo, su interior de madera pulido por generaciones de pisadas. La sala de audiencias 2 estaba casi vacía para la comparecencia. Algunos abogados, un taquígrafo judicial, un alguacil de pie en atención. Sofía se deslizó en un banco trasero justo cuando entraba Mateo, vestido con un mono naranja que le quedaba holgado. Llevaba las muñecas esposadas, los hombros encorvados y la mirada fija en el suelo. Parecía roto, disminuido. El juez Armando Ríos, un hombre severo de unos 60 años con gafas de montura de alambre y reputación de ser justo, llamó al orden. Los procedimientos avanzaron rápidamente a través de las formalidades, lectura de cargos, explicación de derechos, declaración. No culpable por razón de defecto mental, declaró la defensora de oficio, una joven que apenas parecía haber salido de la Facultad de Derecho. El fiscal, un hombre de rasgos afilados llamado Fernando Gutiérrez, solicitó que Mateo fuera detenido sin fianza, citando la gravedad de las lesiones de Leo y el riesgo de fuga. La defensora de oficio abogó por su ingreso en un centro psiquiátrico, presentando la evaluación del doctor Fuentes. El juez Ríos escuchó impasible y luego centró su atención en Mateo. Señor Vargas, ¿entiende los cargos que se le imputan? Mateo levantó la cabeza lentamente. Sí, señoría. ¿Y entiende que su hijo? Sobrino, interrumpió Mateo, su voz hueca. Leo es mi sobrino, el hijo de mi hermano. Un murmullo recorrió la sala. Sofía se enderezó en su asiento. Era la primera vez que oía hablar de esta relación. El juez Ríos consultó el expediente que tenía ante él, frunciendo el ceño. El certificado de nacimiento lo nombra a usted como el padre.
Lo adopté después de que Daniel murió, explicó Mateo, hablando con una claridad inesperada. Solo tenía 4 años. Su madre ya lo había abandonado. Le prometí a Daniel que lo mantendría a salvo. El juez asintió lentamente. Ya veo. Y sin embargo, señor Vargas, este niño casi muere bajo su cuidado. ¿Cómo reconcilia eso con la promesa que le hizo a su hermano? La compostura de Mateo se resquebrajó. Lo intenté, susurró, su voz quebrándose. Todo estaba bien hasta que llegaron los bichos. Primero atraparon a Daniel. Pude ver que también estaban empezando a atrapar a Leo. Tuve que mantenerlo alejado de los médicos porque no lo entenderían. Pensarían que estaba loco. La sala se quedó en silencio. El juez Río se quitó las gafas, pellizcándose el puente de la nariz. Señor Vargas, estoy tomando la recomendación del doctor Fuentes bajo consideración. Será internado en el Hospital Psiquiátrico Estatal para evaluación y tratamiento. A la espera del juicio, se deniega la fianza. Mientras el alguacil se llevaba a Mateo, sus ojos se encontraron brevemente con los de Sofía. Hubo un destello de reconocimiento, luego confusión, antes de que se fuera. Fuera de la sala, Sofía se encontró cara a cara con el fiscal Gutiérrez. «Usted es la barbera que denunció esto», afirmó. No era una pregunta. «Sí», confirmó ella. «Y quiero que sepa que Mateo Vargas no es un monstruo. Es un hombre enfermo que necesitaba ayuda y no la consiguió». La expresión de Gutiérrez permaneció impasible. «Noble sentimiento, señora Reyes. Pero mi trabajo es proteger a los niños del daño, independientemente del estado mental del perpetrador. Leo Vargas casi muere. Alguien tiene que rendir cuentas. Incluso si ese alguien estaba luchando una guerra en su propia mente, desafió Sofía. Incluso si creía genuinamente que estaba protegiendo a su sobrino». Gutiérrez recogió sus papeles. «Eso es algo que decidirá un jurado». La revelación de que Leo era en realidad el sobrino de Mateo y no su hijo causó revuelo en Villa Esperanza. Por la noche, la historia se había extendido por el pueblo como la pólvora, cada relato añadiendo capas de especulación y juicio. Sofía escuchó los susurros mientras hacía la compra en el mercado local. Sintió las miradas siguiéndola por los pasillos. «Ahí está, la que llamó a la policía por ese pobre veterano. Oí que el niño casi muere de una especie de infección cerebral. Mi prima trabaja en el hospital. Dice que la cabeza del niño estaba carcomida por los parásitos. ¿Te lo puedes imaginar?» Sofía mantuvo la cabeza alta, su carrito avanzando con firmeza. ¿Qué hablaran? No habían visto las heridas de Leo, no habían sentido su fiebre ardiente, no habían oído sus disculpas susurradas por el crimen de sentir dolor. De vuelta en el hospital, el ambiente había cambiado. Leo había sido trasladado de la UCI a una habitación pediátrica normal, un espacio alegre con personajes de dibujos animados pintados en las paredes. Su color había mejorado drásticamente, y aunque los vendajes todavía cubrían gran parte de su cuero cabelludo, el enrojecimiento intenso alrededor de los bordes se había desvanecido. Clara estaba sentada junto a su cama, leyéndole en voz alta un ejemplar gastado de El Hobbit. Se detuvo a mitad de frase cuando entró Sofía. «Mira quién está aquí», dijo, sonriendo cálidamente. «La señorita Sofía ha venido a verte». El rostro de Leo se iluminó. «Me quitaron los tubos», anunció con orgullo, levantando el brazo donde solo un pequeño vendaje cubría el antiguo sitio del suero. «Y la doctora Torres dice que puedo tomar pudín para cenar». «Son noticias maravillosas», respondió Sofía, dejando una pequeña bolsa de regalo en su mesita de noche. «Te he traído algo de la cabaña de tu padre. Pensé que te gustaría tenerlo mientras te recuperas». Leo metió la mano en la bolsa y sacó un cuaderno de bocetos encuadernado en cuero y un juego de lápices de colores. Sus ojos se abrieron como platos. «Mis cosas de dibujo. Pensé que las había perdido». Apretó el cuaderno contra su pecho y luego lo abrió para mostrárselo a Clara. «Mira, tía Clara, estos son todos los animales que vi en la cabaña. Este es el zorro que vivía debajo del porche. Y estos son los pájaros que venían por las semillas que papá ponía». Clara examinó los dibujos con genuina admiración. «Son increíbles, Leo. Tienes un verdadero talento». Mientras Leo hojeaba con entusiasmo sus bocetos, Clara llevó a Sofía a un lado. «Gracias», dijo en voz baja. «No solo por el cuaderno, sino por todo. Los médicos me dijeron que si no hubieras notado la infección cuando lo hiciste». Se interrumpió, incapaz de completar el pensamiento. «¿Cómo está él realmente?», preguntó Sofía. Clara miró de nuevo a Leo, que ya estaba absorto comenzando un nuevo dibujo. «Físicamente está mejorando más rápido de lo que esperaban». Emocionalmente, suspiró. «Sigue preguntando por Mateo. Le he dicho que su padre está recibiendo ayuda especial,
pero no sé cómo explicarle que puede que no vuelva a casa en mucho tiempo. ¿Ha hablado Laura de Servicios de Protección Infantil contigo sobre los arreglos de custodia? Clara asintió. Están acelerando el proceso, dadas las circunstancias. Tendré que tomarme una baja familiar en la enseñanza, pero mi director me apoya. El mayor desafío será ayudar a Leo a adaptarse. Ha pasado por mucho. Sofía dudó, y luego hizo la pregunta que la había estado molestando desde la comparecencia. ¿Sabías que Mateo había adoptado legalmente a Leo? En el tribunal hoy dijo que le prometió a Daniel que lo criaría después de su muerte. La expresión de Clara se nubló. Daniel y Mateo eran inseparables de pequeños. Se alistaron en el ejército juntos, sirvieron en la misma unidad. Cuando la novia de Daniel se quedó embarazada, no quiso saber nada del bebé. Daniel crió a Leo solo durante los primeros 4 años, con Mateo ayudando siempre que estaba en el país. Su voz se suavizó con el recuerdo. Luego vino ese último despliegue. Daniel volvió diferente, retraído, atormentado. Mateo intentó ayudarlo, pero Daniel se quitó la vida, terminó Sofía suavemente. Clara asintió, las lágrimas acumulándose en sus ojos. Mateo estaba devastado. Se culpaba a sí mismo por no ver las señales, por no salvar a su hermano. Hacerse cargo de Leo fue su forma de enmendarlo. Y fue un buen padre, Sofía. Antes de que el TPT empeorara, antes de que comenzaran los delirios, Mateo era paciente y cariñoso. Le enseñó a Leo a pescar, a dibujar, a identificar constelaciones. El Mateo que describe se parece poco al hombre que trajo a Leo a mi tienda, observó Sofía. La enfermedad mental nos robó a mi hermano, dijo Clara simplemente, tan seguramente como la muerte se llevó a Daniel. Su conversación fue interrumpida por la doctora Torres, que entró con una tableta en la mano y una expresión seria. Señora Vargas, señora Reyes, ¿puedo hablar con ustedes en el pasillo? Leo levantó la vista de su dibujo, alerta al instante al cambio de ambiente. ¿Me pasa algo malo? No, cielo, le aseguró la doctora Torres. Solo necesito discutir algunas cosas aburridas de adultos con tu tía. La enfermera Jenny vendrá a revisar tus vendajes mientras hablamos. En el pasillo, la doctora Torres no perdió el tiempo en cumplidos. El último análisis de sangre de Leo muestra una infección secundaria que pasamos por alto inicialmente. Es una forma de bartonelosis, comúnmente conocida como enfermedad por arañazo de gato, aunque también puede transmitirse a través de los piojos. Si no se trata, puede causar complicaciones neurológicas. Clara palideció. ¿Es por eso que ha estado teniendo dolores de cabeza? Probablemente sí. Estamos ajustando su régimen de antibióticos para atacar también esta infección. Tendrá que permanecer en el hospital al menos otra semana. ¿Habrá algún daño permanente? Preguntó Sofía, recordando cómo Mateo había descrito los bichos entrando en la cabeza de su hermano, en su propia mente. La expresión de la doctora Torres fue cuidadosamente neutral. Es demasiado pronto para decirlo. La infección afectó sus ganglios linfáticos y parece haber llegado a su sistema nervioso central. Pero los niños son notablemente resistentes. Con el tratamiento y la supervisión adecuados, tenemos la esperanza de una recuperación completa. Después de que la doctora Torres se fuera, Clara se apoyó contra la pared, momentáneamente abrumada. No puedo evitar preguntarme si Mateo sintió que algo andaba mal con Leo más allá de lo visible. Si alguna parte de él reconoció que la infección estaba afectando el cerebro de Leo y por eso se intensificaron sus delirios sobre los bichos. Es posible, reconoció Sofía. El TEP no destruye la inteligencia ni la intuición. Distorsiona la percepción. Una enfermera salió de la habitación de Leo, indicándoles que podían volver. Dentro, Leo se había quedado dormido, su cuaderno de bocetos abierto a su lado. El dibujo en el que había estado trabajando mostraba 3 figuras cogidas de la mano, un hombre, un niño y una mujer de pie frente a una pequeña casa. Los había etiquetado como papá, yo y tía Clara. Clara cerró suavemente el cuaderno, su mano demorándose en la cubierta. Todavía cree que todos estaremos juntos de alguna manera, susurró. ¿Cómo le digo que eso podría no suceder nunca? Quizás no tengas que hacerlo, todavía no, sugirió Sofía. Ahora mismo necesita centrarse en curarse. Las verdades duras pueden esperar. Como si fuera una señal, Leo se movió. Sus ojos se abrieron con un aleteo. Pareció desorientado por un momento. Luego se centró en Clara. Soñé con la casa nueva, murmuró somnoliento. ¿La de San Carlos? Papá también estaba allí. Ya no tenía miedo. Clara le apartó el pelo de los vendajes. Suena como un sueño bonito, luciérnaga. No fue un sueño, insistió Leo con la peculiar certeza de los niños. Iba a suceder,
Ya verás. Clara se encontró con la mirada de Sofía por encima de la cabeza de Leo, una comunicación silenciosa pasando entre ellas. Ambas reconocieron el peligroso territorio de la falsa esperanza, pero ninguna tuvo el corazón para contradecirlo. Más tarde esa noche, mientras Sofía se preparaba para irse, Clara la acompañó al ascensor. Los médicos dicen que si Leo sigue mejorando, podría recibir el alta el próximo fin de semana. Reservé una habitación de motel hasta entonces, pero tendré que volver a San Carlos para preparar su llegada. Sois bienvenidos a quedaros en mi casa, ofreció Sofía impulsivamente. Tengo una habitación de invitados de sobra y sería más cómodo que un motel. Clara pareció sorprendida. Eso es increíblemente generoso, pero ya te hemos molestado bastante. No es una molestia, insistió Sofía. Además, le hice una promesa a Leo de que no lo dejaría y tengo la intención de cumplirla. Mientras las puertas del ascensor se cerraban entre ellas, Sofía se sorprendió de lo rápido que había cambiado su vida. Hacía 3 días, Clara y Leo Vargas eran extraños. Ahora, de alguna manera, su bienestar se había entrelazado con el suyo propio. El Hospital Psiquiátrico Estatal de Villa Esperanza se alzaba en una colina con vistas al pueblo, un extenso complejo de ladrillo que una vez fue un sanatorio para tuberculosos a principios del siglo XX. A pesar de las renovaciones a lo largo de las décadas, conservaba una sombría institucional, con ventanas pequeñas y enrejadas y terrenos cercados por una alta valla. Sofía entró en el aparcamiento de visitantes, con las manos apretadas en el volante. No había planeado visitar a Mateo. Su implicación debería haber terminado una vez que Leo estuviera a salvo, una vez que Clara llegara para hacerse cargo de la custodia. Sin embargo, aquí estaba, 3 días después de la comparecencia, registrándose en la recepción y entregando su bolso y teléfono para su inspección. El señor Vargas no recibe muchas visitas, comentó la enfermera de admisión, una mujer mayor con ojos amables y un aire práctico. Solo su abogada, y solo estuvo aquí una vez. ¿Cómo está?, preguntó Sofía, prendiéndose la insignia de visitante en el suéter. La enfermera le dirigió una mirada mesurada. También como se puede esperar. El doctor Fuentes le ha puesto un nuevo régimen de medicación. Ha estado cooperativo. Hizo pasar a Sofía a través de un conjunto de puertas pesadas. La sala de visitas está al final de este pasillo. El oficial Clark la escoltará. Mateo ya estaba sentado en una mesa en la sala de visitas cuando Sofía entró. Llevaba ropa de hospital, pantalones grises holgados y una camisa azul, y le habían cortado el pelo, revelando una delgadez en su rostro que su barba había ocultado previamente. Levantó la vista cuando ella se acercó, la confusión parpadeando en sus rasgos. «Usted es la barbera», dijo su voz áspera por el desuso. «La que llamó a la policía». Sofía se sentó frente a él. «Sí, mi nombre es Sofía Reyes». La mirada de Mateo cayó a la mesa. Le salvó la vida a Leo. Los médicos lo salvaron. Yo solo lo llevé a tiempo. Un silencio se extendió entre ellos, roto solo por el sonido del guardia cambiando de posición cerca de la puerta. Finalmente, Mateo volvió a hablar, sus palabras cuidadosamente medidas, como si cada una requiriera un gran esfuerzo. «¿Cómo está él?» «Mejorando cada día», respondió Sofía. «La infección está respondiendo a los antibióticos, está comiendo mejor, recuperando fuerzas. Su tía Clara está con él». Mateo asintió levemente. «Clara es buena, estable. Cuidará de él». «Dijo que fuiste un buen padre para él», se aventuró Sofía. «Antes de todo». Una sombra cruzó el rostro de Mateo. «Intenté serlo. Después de que Daniel murió, Leo era todo lo que me quedaba. Prometí que lo mantendría a salvo». Sus manos se cerraron en puños sobre la mesa. «En cambio, casi lo mato. Estabas enfermo, Mateo. Todavía lo estás, pero ahora estás recibiendo ayuda». Mateo rió, un sonido hueco, sin humor. «¿Ayuda? ¿Es esto lo que es?». Hizo un gesto vago a su alrededor. «Me tienen con tantas medicinas que apenas puedo hilar una frase, pero al menos los bichos están callados». Sofía se inclinó hacia adelante. «Necesito preguntarte algo y necesito que intentes recordar. ¿Cuándo empezó a enfermar Leo? No solo la infección del cuero cabelludo, sino antes de eso. ¿Tenía dolores de cabeza? ¿Fatiga?». El ceño de Mateo se frunció en concentración. Empezó a cansarse mucho. «Quizás hace 2 meses. Decía que le dolía la cabeza. Pensé que era por leer con mala luz. La cabaña siempre estaba oscura». Hizo una pausa, luchando por organizar sus pensamientos. «Hubo una noche. Se despertó llorando. Dijo que sentía cosas arrastrándose sobre él. Lo revisé. Encontré algunos bichos en su pelo». «¿Piojos?», aclaró Sofía. Mateo asintió.
Lo limpié lo mejor que pude, usé los remedios de mi abuela, pero seguían volviendo. Y entonces Leo empezó a hablar de que su cabeza zumbaba, justo como solía decir Daniel, justo como me siento yo cuando se me pasa el efecto de las medicinas. Sus ojos, brevemente claros, se nublaron con un miedo recordado. Supe entonces que también intentaban atraparlo a él, los mismos bichos que atraparon a Daniel, que me atraparon a mí. El zumbido que Leo describió era real, dijo Sofía suavemente. La doctora Torres encontró una infección secundaria, bartonelosis. Puede causar síntomas neurológicos, incluida la sensación de zumbido u hormigueo. Mateo la miró fijamente. Bichos de verdad, no solo en mi cabeza. Una infección bacteriana, sí, transmitida a través de los piojos. Si no hubieras estado tratando los piojos, incluso con tus remedios caseros, podría haber sido mucho peor. Algo cambió en la expresión de Mateo, un destello de validación en medio de la confusión y la culpa. Sabía que algo andaba mal, incluso a través de la niebla. Sabía que estaba realmente enfermo, pero tenía tanto miedo de que se lo llevaran si lo llevaba a un médico. Y ahora lo han hecho, reconoció Sofía en voz baja. Los hombros de Mateo se desplomaron. Le fallé a Daniel. Hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías, replicó Sofía. Nadie puede pedir más que eso. Su conversación fue interrumpida por el guardia, que anunciaba que el tiempo de visita estaba terminando. Mientras Sofía se levantaba para irse, Mateo la agarró de la muñeca, su agarre sorprendentemente gentil. ¿Le dirás algo de mi parte? El viaje desde el hospital psiquiátrico de vuelta al hospital comunitario de Villa Esperanza le dio a Sofía tiempo para procesar su conversación con Mateo. El hombre que había conocido hoy era notablemente diferente del padre defensivo y paranoico que había llevado a Leo a su tienda. Con la medicación adecuada, la niebla del delirio se había disipado lo suficiente como para revelar a la persona que había debajo. Dañada, sí, pero también capaz de un amor y remordimientos genuinos. Cuando llegó a la habitación de Leo, lo encontró sentado en la cama, con una bandeja de almuerzo intacta ante él. Su expresión se iluminó al verla. Señorita Sofía, ¿trajiste más cosas de dibujo? No hoy. Campeón, respondió ella, acomodándose en la silla junto a su cama. Fui a ver a tu papá. Los ojos de Leo se abrieron como platos. ¿En serio? ¿Está bien? ¿Cuándo puedo verlo? Sofía eligió sus palabras con cuidado. Está recibiendo una medicina especial para ayudar a limpiar los bichos de su cabeza. Lo cansa, pero está mejor. Hizo una pausa, evaluando la reacción de Leo. Quería que te dijera que siente no haber podido luchar mejor contra los bichos y que el capitán Bigotes está vigilando. Leo apretó más fuerte su oso de peluche. Se suponía que el capitán Bigotes me protegería cuando papá no pudiera, explicó solemnemente. Tiene ojos mágicos que pueden ver los bichos antes de que se acerquen demasiado. La simple creencia infantil le rompió el corazón a Sofía. Incluso en sus delirios, Mateo había creado un mecanismo de protección para su sobrino, una forma de que Leo se sintiera seguro cuando el propio Mateo estaba en su momento más vulnerable. Tu papá te quiere mucho, dijo Sofía, su voz cargada de emoción. Hizo lo mejor que pudo. Leo asintió, su expresión repentinamente más vieja que sus años. Lo sé. Los bichos lo estaban atrapando demasiado. Por eso tuvimos que vivir en el bosque, lejos de la gente. Papá dijo que la gente no entendería lo de los bichos. Y tenía razón. ¿La gente no lo entendió? Leo consideró esto, su pequeño rostro serio. Algunas personas no lo hicieron, pero tú sí, y la doctora Torres y la tía Clara. Jugueteó con el borde de su vendaje. ¿Papá vendrá a San Carlos con nosotros? La pregunta que Sofía había estado temiendo. No de inmediato, Leo. Necesita quedarse en el hospital especial hasta que los médicos estén seguros de que todos los bichos se han ido de su cabeza. ¿Cuánto tiempo tardará? No lo sé, admitió Sofía. Pero tu papá quiere que esté seguro y feliz con la tía Clara hasta que él pueda mejorar. El labio inferior de Leo tembló, pero contuvo las lágrimas con un esfuerzo visible. Papá dice que llorar hace que los bichos vengan más rápido. Les gusta la sal. Oh, Leo. Sofía lo abrazó con cuidado. Está bien llorar cuando estás triste. No trae ningún bicho, te lo prometo. Contra su hombro, Leo finalmente soltó las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo, grandes sollozos que sacudieron su delgada figura. Sofía lo sostuvo durante la tormenta, murmurando palabras tranquilizadoras, con sus propios ojos húmedos. Desde la puerta, Clara observaba en silencio, un pequeño diario de cuero apretado en sus manos, su expresión una mezcla de desolación y resolución. Pasaron 3 meses, trayendo la primavera a la región. La nieve se derritió,
revelando pálidos brotes verdes que empujaban a través de la tierra ablandada, un recordatorio visible de que incluso después del invierno más duro, la vida continuaba su persistente ciclo de renovación. En San Carlos, la modesta casa de estilo artesano de Clara Vargas había sufrido una transformación. La habitación de invitados, antes utilizada como trastero, era ahora la habitación de Leo, sus paredes adornadas con sus dibujos y un gran mapa de constelaciones. Un escritorio de madera se alzaba bajo la ventana, salpicado de lápices de colores y cuadernos de bocetos. El capitán Bigotes ocupaba un lugar de honor en la cama, su único ojo vigilando una creciente colección de libros. El propio Leo también había cambiado. Su pelo había vuelto a crecer por completo, cubriendo los últimos vestigios de las cicatrices en su cuero cabelludo. Las comidas regulares habían rellenado su figura antes demacrada, y sus ojos, aunque todavía con sombras de su terrible experiencia, brillaban más a menudo con la emoción desinhibida de la infancia. Las pesadillas que lo habían atormentado durante sus primeras semanas en San Carlos se estaban volviendo menos frecuentes, menos intensas. En esta mañana de sábado en particular, Leo estaba sentado en la mesa de la cocina, concentrado en una carta que estaba escribiendo. Su lengua asomaba ligeramente por la comisura de la boca mientras formaba cuidadosamente cada letra, decidido a que su caligrafía fuera lo más pulcra posible. ¿A quién le escribes, luciérnaga?, preguntó Clara, poniendo un vaso de zumo de naranja a su lado. A la señorita Sofía, respondió Leo sin levantar la vista. Quiero contarles sobre mi nueva escuela y mi profesor de arte, el señor Rojas, que dice que podría participar en una exposición de arte de verdad este verano. Clara sonrió, alborotándole el pelo suavemente. Estoy segura de que le encantaría saberlo. No olvides contarle nuestra visita a papá el fin de semana pasado. Leo asintió solemnemente. Ya lo he hecho. Le dije que papá se veía mucho mejor y que no habló de bichos en absoluto. Solo preguntó por mis dibujos y la escuela. Hizo una pausa, su lápiz suspendido sobre el papel. ¿Crees que papá podrá volver a casa pronto? Clara se sentó a su lado, eligiendo sus palabras con cuidado. El doctor Fuentes dice que tu papá está progresando excelentemente. Las nuevas medicaciones están funcionando bien y sus sesiones de terapia le están ayudando a entender qué es real y qué no. Pero va a llevar más tiempo, Leo. La curación del cerebro es lenta. Pero se pondrá mejor, insistió Leo, más una afirmación que una pregunta. Está trabajando muy duro para mejorar, afirmó Clara. Y eso es lo más importante. Ahora termina tu carta para que podamos echarla al correo hoy. Tenemos un día ajetreado por delante. La compra, luego la biblioteca, y no olvides tu cita con la doctora Soto a las 2. El entusiasmo de Leo disminuyó ligeramente ante la mención de su terapeuta, pero volvió a su carta sin quejarse. La doctora Soto, con su colorida consulta y sus preguntas amables, lo estaba ayudando a comprender sus experiencias en la cabaña. No a olvidarlas, sino a ponerlas en contexto. A separar los delirios de su padre de la realidad sin disminuir el amor de Mateo por él. En Villa Esperanza, la primavera trajo sus propios cambios. La barbería de Sofía se había convertido en algo más que un lugar para cortarse el pelo. Ahora era un centro de ayuda comunitaria. Un tablón de anuncios cerca de la entrada mostraba información sobre recursos de salud mental, grupos de apoyo para veteranos y próximas recaudaciones de fondos para el hospital infantil local. Una vez al mes, Sofía cerraba la tienda temprano para organizar un grupo de apoyo para familias afectadas por enfermedades mentales, una iniciativa inspirada en su experiencia con los Vargas. Hoy, sin embargo, era un martes cualquiera. Sofía barría recortes de pelo del suelo, disfrutando de la tranquila calma entre citas. La campanilla sobre la puerta tintineó y levantó la vista para ver a Ricardo Mendoza entrando, todavía de uniforme. Buenos días, Ricardo. Un poco temprano para tu recorte, ¿no? Él sonrió, quitándose el sombrero. No vengo a cortarme el pelo. Pensé que querrías saber que el caso de Mateo Vargas se resolvió ayer. La mano de Sofía se apretó en la escoba. Y, el juez Ríos aceptó el acuerdo de culpabilidad. Mateo se declaró culpable de imprudencia temeraria, un cargo menor que el delito grave original. Dado su estado de salud mental y las recomendaciones de sus médicos, ha sido sentenciado a tratamiento continuo en el psiquiátrico de Villa Esperanza, seguido de 3 años de libertad condicional supervisada una vez que se le considere estable para su liberación. El alivio inundó a Sofía. No irá a la cárcel. No irá a la cárcel, confirmó Ricardo, pero con condiciones estrictas, evaluaciones psiquiátricas regulares, cumplimiento obligatorio de la medicación, visitas supervisadas con Leo únicamente. Probablemente estará en el psiquiátrico de Villa Esperanza al menos otros 6 meses, quizás más. ¿Se lo has dicho a Clara? Ricardo asintió.
La llamé esta mañana. Está aliviada. Dijo que es el mejor resultado que podrían haber esperado. Mateo está haciendo progresos reales, al parecer. La última vez que llevó a Leo de visita, Mateo estaba lo suficientemente lúcido como para ayudar a Leo con un proyecto de ciencias. Sofía apoyó la escoba contra la pared, procesando la noticia. Durante meses, la incertidumbre sobre el destino legal de Mateo había pendido sobre todo. La recuperación de Leo, los planes de Clara para el futuro, incluso la propia conciencia de Sofía. La resolución, aunque no perfecta, ofrecía un camino a seguir para todos ellos. Gracias por decírmelo, Ricardo. Él estudió su rostro. Hiciste lo correcto, Sofía. Nunca lo dudes. Si no hubieras notado la condición de Leo cuando lo hiciste, si no nos hubieras llamado. Dejó la frase sin terminar, la alternativa demasiado sombría para expresarla. Después de que Ricardo se fuera, Sofía se sintió atraída por el pequeño tablero de corcho detrás de su caja registradora, donde guardaba recuerdos personales. Entre ellos había un dibujo que Leo le había enviado un mes después de mudarse a San Carlos, una colorida escena que mostraba la barbería de Sofía, con una sonriente Sofía de pie en la puerta y un igualmente feliz Leo cerca. En la parte superior, con su caligrafía en mejora, había escrito: «Gracias por ver los bichos cuando nadie más lo hizo». Era la forma de Leo de expresar gratitud, pero la frase tenía un significado más profundo para Sofía. Ella había visto más allá de la infección física, la enfermedad más grande que afectaba a la familia Vargas, el trauma no tratado, el aislamiento, el sistema que les había fallado repetidamente. En ese momento de reconocimiento, de pie en su barbería con las tijeras en la mano, había cambiado el curso de múltiples vidas, incluida la suya. El sábado siguiente, Sofía hizo el viaje de 3 horas a San Carlos. Se había convertido en un ritual mensual, esta peregrinación para ver cómo estaba Leo, para mantener la conexión que se había formado tan inesperadamente en la crisis. Clara siempre la recibía cálidamente, tratándola menos como una visitante y más como familia extendida. Esta visita era especial. Clara había organizado que Sofía los acompañara al psiquiátrico de Villa Esperanza para la visita de fin de semana de Mateo, la primera vez que Sofía lo vería desde aquella visita inicial, hacía 3 meses. ¿Estás segura de que no le importará?, preguntó Sofía mientras entraban en el aparcamiento del hospital. No soy exactamente un recordatorio bienvenido de lo que pasó. Al contrario, respondió Clara, apagando el motor. Ha preguntado por ti varias veces. Creo que quiere darte las gracias. Leo ya se estaba desabrochando el cinturón de seguridad, ansioso por ver a su padre. Papá va a estar tan emocionado de que le haya traído mis nuevos dibujos. Y adivina qué, saqué un sobresaliente en mi examen de ciencias. La sala de visitas del psiquiátrico de Villa Esperanza era más luminosa de lo que Sofía recordaba, con grandes ventanales que daban a un jardín donde los pacientes paseaban o se sentaban en bancos, disfrutando del sol de primavera. Mateo esperaba en una mesa en la esquina, levantándose cuando los vio entrar. El cambio en él era notable. Había ganado peso, su rostro más lleno, menos atormentado. Sus ojos, antes esquivos y sospechosos, estaban claros y enfocados. Abrazó a Leo primero, levantando al niño con facilidad y haciéndolo girar. Luego saludó a Clara con un cálido abrazo. Cuando se volvió hacia Sofía, su expresión era solemne, pero no hostil. Señora Reyes, gracias por venir. Por favor, llámame Sofía. Mateo asintió, haciendo un gesto para que todos se sentaran. Mientras Leo extendía con entusiasmo sus dibujos sobre la mesa, parloteando sobre la escuela, sus amigos y su nuevo dormitorio, Mateo escuchaba con suma atención, haciendo preguntas, ofreciendo elogios. Era la interacción ordinaria de un padre y un hijo, notable solo por su normalidad después de todo lo que habían pasado. Durante una pausa, cuando Leo se distrajo con un perro de terapia que visitaba a otro paciente, Mateo se volvió hacia Sofía. No sé si alguna vez te di las gracias adecuadamente, dijo en voz baja, o me disculpe por cómo me comporté ese día en tu tienda. No se necesitan gracias ni disculpas, le aseguró Sofía. Estabas protegiendo a Leo de la mejor manera que sabías. Casi matándolo, dijo Mateo, un destello del viejo dolor cruzando sus rasgos. Amándolo lo suficiente como para buscar ayuda, incluso cuando tu mente te decía que no confiaras en nadie. Sofía miró a Leo, que ahora regresaba a su mesa con una brillante sonrisa. Ese amor es lo que lo salvó al final. Los ojos de Mateo se humedecieron. El doctor Fuentes dice que necesito perdonarme a mí mismo, que aferrarme a la culpa solo alimentará los delirios. Es la parte más difícil de la recuperación. Un día a la vez, dijo Clara en voz baja, poniendo su mano sobre la de su hermano. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer.
Mientras se preparaban para irse, Leo rodeó con sus brazos la cintura de su padre. No lo olvides, papá. Mi exposición de arte es el mes que viene. El doctor Fuentes dijo que quizás puedas venir si sigues portándote bien con tu medicina. Mateo se arrodilló al nivel de su sobrino. No me lo perdería por nada del mundo, campeón. Estoy luchando duro para estar allí. No más bichos, susurró Leo. Mateo juntó su frente con la de Leo. Los bichos se están volviendo más silenciosos cada día. Y cuando intentan engañarme, recuerdo lo que es real. Tú, la tía Clara, esta vida que estamos construyendo. En el coche de vuelta a San Carlos, Leo se durmió en el asiento trasero, emocionalmente agotado por la visita. Clara miró a Sofía, que estaba mirando pensativamente por la ventana. ¿Un céntimo por tus pensamientos?, preguntó Clara. Sofía sonrió. Solo estaba pensando en lo extraña que es la vida. Hace 6 meses, ninguno de nosotros se conocía. Ahora no puedo imaginar mi vida sin vosotros dos en ella. Es curioso cómo el desastre puede conducir a bendiciones, convino Clara. Si no hubieras sido tú quien le cortara el pelo a Leo ese día, la alternativa quedó suspendida entre ellas, la tragedia evitada por poco, las vidas que podrían haberse perdido o dañado irreparablemente. Me alegro de haber sido yo, dijo Sofía simplemente. En el asiento trasero, Leo se movió ligeramente en su sueño, apretando al capitán Bigotes contra su pecho. Su rostro estaba en paz, sin ser molestado por bichos, reales o imaginarios. Un niño encontrando su camino de regreso a la inocencia, después de un viaje que ningún niño debería tener que hacer. Amigos, esta historia toca algo que muchos de nosotros conocemos demasiado bien. Como nuestros sistemas les fallan a aquellos que lucharon por nuestro país. Mateo Vargas regresó de la guerra con heridas que no podíamos ver, haciendo todo lo posible por criar al hijo de su hermano después de que la tragedia golpeara a su familia. Cuando la enfermedad mental nubló su juicio, ninguna red de seguridad los atrapó. Se necesitó a una barbera de un pequeño pueblo, con buen ojo y un gran corazón, para ver finalmente lo que todos los demás habían pasado por alto. ¿Recordáis cuando los vecinos se cuidaban unos a otros de esa manera? Cuando notábamos a un niño necesitado o a un veterano en apuros. En estos días es demasiado fácil ocuparse de nuestros propios asuntos, apartar la vista de las verdades incómodas. Pero Sofía Reyes nos recuerda lo que el coraje de una persona puede hacer. Salvar la vida de un niño, dar a una familia rota una segunda oportunidad y unir a una comunidad. Muchos de nosotros hemos visto a nuestros propios hijos o nietos luchar con problemas que no entendemos del todo. Muchos tenemos seres queridos que luchan contra los demonios de sus años de servicio. Esta historia nos pregunta qué pequeño acto de atención o amabilidad podríamos ofrecer hoy que podría cambiar el mundo de alguien mañana. A veces, amar significa darse cuenta de lo que otros no ven, incluso cuando es difícil, incluso cuando es inconveniente.